Bueno, pues entre tanto, la falta de docentes es un asunto que afecta a Aragón y a otras comunidades autónomas cada comienzo de curso escolar. Este año no ha sido diferente. Tras el segundo llamamiento que tuvo lugar este pasado miércoles, se quedaron vacantes más de 100 plazas de profesores interinos de secundaria y formación profesional. Nerea, danos más detalles. Este asunto, Manuel, y lo vamos a hacer con Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón. Vamos a ver si la tenemos en directo. Buenos días, Mónica de Cristóbal. Hola, buenos días, ¿qué tal? Educación abrirá los llamamientos a docentes sin máster ante la falta de profesorado y también están pendientes de que el Ministerio responda a su petición para que docentes de primaria puedan dar clase en secundaria. ¿Serían unas soluciones viables o se vería mermada la calidad de la enseñanza? Evidentemente, en CESIF venimos denunciando que esta normalización de contratar profesores sin máster perjudica gravemente la calidad de la educación pública aragonesa. La medida que empezó en un periodo extraordinario, como el COVID, porque se necesitaban más docentes, debería ser eso, una situación extraordinaria, no debería normalizarse. El problema de base es que cada vez tenemos menos docentes porque cada vez hay menos vocación y porque la dignificación docente cada vez está más deteriorada. Nuestros jóvenes se gradúan y no quieren formar parte de la docencia. Primero realizaron llamamientos extraordinarios en el que se requiera este máster, tener el máster de profesorado, y ya en este caso, a mediados de este mes de septiembre, se abrirá docentes sin máster. De hecho, el curso pasado ya ocurrió que 14 estudiantes del máster ejercieron sin haber terminado sus estudios. ¿Qué inconvenientes puede tener esta medida? Pues esta medida, evidentemente, es como, si me permite el símil, tras un fin de semana así deportivo, pensar que cualquier deportista, cualquier jugador de fútbol puede llegar a ser entrenador sin haber hecho el título. Evidentemente, en el máster se adquieren los conocimientos mínimos pedagógicos, sociales, de organización de un centro, de organización y planificación de los contenidos, de las herramientas de evaluación, porque no es lo mismo pasar por el sistema educativo como alumno que pasar por el sistema educativo como profesor. Y esos conocimientos mínimos y básicos que se adquieren en el máster son los que garantizan la calidad educativa. Antes la carencia de profesorado en grado superior o FP se daba principalmente en materias tecnológicas, pero ahora se ha extendido a muchas otras materias, no solamente ocurre en esa. Claro, ahora vemos que faltan profesores de matemáticas, de lengua, de asignaturas tan básicas y tan necesarias que, si vemos el problema de fondo, es que no quieren ser profesores porque estar en un aula con el alumnado, con la dignificación tal y como tenemos ahora y las condiciones laborales de los interinos, pues son muy duras, y los recién titulados prefieren elegir otro tipo de trabajos en la empresa privada o otro tipo de empleos. Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿hay mejores condiciones en la empresa privada y esto merma la situación en la educación pública? Claro, evidentemente, aunque las condiciones de horario que todo el mundo conocemos puede que no sean las mejores, sí que existe una dignificación laboral en cualquier empresa. Hoy en día el profesor no tiene autoridad en las aulas, si la clase va mal es porque no sabe enseñar, todo se cuestiona. Los docentes estamos cuestionados constantemente. El centro educativo, si no es como las familias o como el alumnado cree, se cuestiona. Esto en una empresa no pasa, ni en otras profesiones. A nadie se le ocurre pensar que lo que le ha recetado el médico, la enfermera o el veterinario al animal no es lo correcto. Por eso cada vez es más difícil estar en las aulas y cada vez la gente recién titulada no quiere acceder a esta profesión docente. Falta dignificación profesional que haga que los futuros profesionales quieran además formar a las nuevas personas que van a formar parte de la sociedad del futuro. Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón, muchísimas gracias por esta radiografía que nos ha mostrado ampliamente detallada. Gracias. Muchas gracias a vosotros.